¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este canal sobre sistemas de inteligencia de negocios. En este video les voy a mostrar cómo hacer la actualización de un datamark dentro de un data warehouse. Yo utilizo datamarks en un modelo en estrella. Un datamark tiene una tabla principal, que son la tabla de hechos, que por lo regular concentran la mayoría de las llaves y sus relaciones con las dimensiones. Las tablas de dimensiones contienen las perspectivas o los atributos de las cuales yo voy a hacer el análisis. Por lo regular, las tablas de hecho contienen datos numéricos que pueden ser resumidos para su análisis. Aquí vemos un esquema de la metodología que se utiliza comúnmente para la carga de información dentro del Data Warehouse. Tenemos los datos fuentes, que podrían ser archivos planos, archivos de Excel, archivos separados por comas o CSV, o bases de datos, ya sean de Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL, o actualmente las bases de datos orientadas a los grandes volúmenes de información como Hadoop. Tenemos una parte en donde se integra la información, una capa que se denomina Stage Area. Es un área intermedia en donde podemos ir almacenando los datos antes de cargarlo dentro del Data Warehouse propiamente. Tenemos posteriormente una etapa en donde podemos ir realizando la creación de cubos, es decir, organizar los datos dentro de estructuras en donde pueda ser fácilmente manipulable esa información. Esas bases de datos son bases de datos multidimensionales, que a diferencia de las tablas de los sistemas transaccionales, utilizan bases de datos relacionales. En este caso, los data warehouse utilizan bases de datos multidimensionales. Una vez que está ya realizado el proceso de extracción, la transformación y la carga de los datos, es decir, una vez que los datos ya son válidos, íntegros, completos, lo vamos a almacenar para que puedan ser utilizados dentro del front-end o la interfaz que los usuarios, en este caso los gerentes, los directores o los analistas, verán para tomar las decisiones de negocio. Pueden ser presentados a través de dashboard, scoreboard o cualquier otra interfaz amigable donde ya los datos estén resumidos a través de los indicadores claves de desempeño o PKIs. Los data warehouse normalmente utilizan información histórica, es decir, de muchos años, manejan información, grandes volúmenes de información que son procesados rápidamente debido a que las bases de datos debido a que las bases de datos multidimensionales están pensadas precisamente para que pueda manipular una gran cantidad de información de una forma muy eficiente. Para actualizar la información de un datamark, las técnicas para actualizar información dentro de un data warehouse pueden seguir diferentes estrategias. Normalmente los data warehouse almacenan información de datos históricos, es decir, grandes volúmenes de información correspondiente a varios años, en donde el motor de la base de datos debe ser tan eficiente para manejar toda esa cantidad de una manera muy efectiva. Ralph Kimball propuso 3 estrategias para actualizar información. Decía que se puede sobreescribir, utilizar la técnica overwrite, apilar, hacer un stack o añadir registros conforme estos datos fueran modificándose. Existen variaciones como por ejemplo tener una base de datos alterna o unas tablas alternas en donde se vaya almacenando la información que ha sido modificada.
De todos modos, el sistema debe de mantener un registro de las fechas en las que fueron actualizándose. En este caso vamos a hacer un ejemplo utilizando la estrategia número 2, se llama SCD tipo 2, de añadir registros. Es decir, vamos a actualizar datos de un cliente en donde lo que va a ir cambiando va a ser la ciudad. El sistema va a ser capaz de ir siguiendo la pista de las fechas en las que se hicieron las modificaciones y va a llevar un registro de la versión de cada uno de esos registros. En este caso tenemos aquí este ejemplo en donde las columnas que están sombreadas en azul representan los datos que provienen de un archivo fuente. Tenemos unas columnas donde me dicen de cuándo a cuándo es válida la información de cada uno de estos registros. Y aquí tenemos la versión. En este caso tenemos la ciudad y tenemos la versión. Aquí este registro es la primera versión. Posteriormente sufrió algunas modificaciones hasta que quedó de esta manera, que sería, de acuerdo a la fecha de hasta, sería el dato más actualizado y vigente. Esta carga de información lo vamos a hacer a través del Pentaho Data Integration, utilizando un job, que sería esta parte, y un archivo de transformación o transform, que está recapitulada en este esquema. Para el job le pongo un nombre, ustedes pueden utilizar cualquiera, con extensión KJB. La transformación también tiene un nombre particular con extensión KTR. Aquí lo que vamos a hacer, este job va a ser primero el inicio, posteriormente va a ser una decisión si el archivo de la base de datos existe, entonces no hace nada, pasa por una etapa que no realiza ninguna actividad y se va directamente al procedimiento de escribir, que está representado por el archivo de transformación KTR, que sería esta parte de acá. En el caso de que el archivo no existiera, se crea la base de datos dentro del Data Warehouse y posteriormente, una vez que se realiza de manera efectiva, se va al esquema de transformación. Dentro del esquema de transformación, toma como insumo el archivo de Excel, actualiza los datos de fecha de actualización y posteriormente hace la etapa de carga de los datos a través de una etapa que se llama Dimension Lookup Update. Antes de cualquier otra cosa, lo que tenemos que hacer es crear una conexión a la base de datos. En este caso yo utilizo Microsoft SQL Server y tengo esta conexión. Esta conexión en la que se tienen que poner los parámetros de la base de datos que vamos a estar utilizando, el nombre de la base de datos, el puerto, el usuario y el password. Aquí le digo que estoy creando una conexión del tipo Microsoft SQL Server con el driver JDBC. Una vez hecha la conexión, vamos a empezar a realizar nuestro job. Aquí a través en la parte de diseño, la primera parte sería poner una etapa de start. La jalo y la pongo aquí. Creo mi hub o lo que es el enlace con la siguiente etapa, que sería una condición if si el archivo existe. Tengo mi base de datos en Microsoft SQL Server y una base de datos que se llama DW Prueba. Ustedes pueden tener el nombre que ustedes gusten. Y en las tablas yo creé una tabla que se llama Historia Cliente. Vamos a ver el diseño de la tabla. Y lo único diferente es o lo único especial sería la creación del archivo índice. Y ese índice va a ser del tipo
identity. Quiere decir que cuando se inserta un registro, automáticamente va a ir poniendo un dato entero de manera automática y consecutiva. Tengo el identificador de cliente, que este es lo que viene de mi archivo fuente de Excel. El nombre del cliente y la ciudad. Desde y hasta son las columnas de fecha para ir viendo la vigencia. Y la versión, que sería el dato consecutivo de que representan los cambios de ese registro. Aquí vamos a ver que la tabla historia cliente no tiene ningún registro. Vamos a actualizarlo a través del job y la transformación que vamos a realizar dentro de Pentaho Data Integration. Obviamente, para hacer este archivo de job le doy File, New y Job. Me crea esta parte. En esta etapa voy a verificar si mi archivo de la base de datos existe. Si no existe, voy a crearlo a través de un comando de SQL. Ese es el comando para crear la tabla dentro del Data Warehouse. En el caso de que sí exista, simplemente voy a poner una etapa de dummy donde no va a hacer nada, lo jalo y me voy a la etapa de escribir. La etapa de escribir está llamando al archivo con extensión KTR, que en este caso sería este de acá. La transformación, lo que voy a hacer con la transformación es darle, para crearlo, File New, Transformation. Le dan un nombre y posteriormente se van a la parte donde dice Input y le dan Microsoft Excel Input. Lo editan y aquí lo que tenemos que hacer es ponerle que el tipo sería Excel 97-2000, es decir que su archivo debe tener extensión .xls. En mi caso no me jala los archivos más actuales de Excel. Le doy Browse, selecciono el archivo y le doy Add para añadirlo y me crea y me jala el archivo fuente, el origen de los datos que voy a cargar al Data Warehouse, que es clientes.xls en la ruta que ustedes tengan guardada. Posteriormente le digo que me jale la hoja número 1, le doy Get Sheet Names para que indicarle la hoja donde está el dato que yo voy a extraer. Posteriormente me voy a Fields, le doy Get Field from Header Out y me va a traer en este caso 3 columnas que están dentro de mi archivo fuente. En esta misma parte le voy a dar Get System Info, voy a arrastrar y poner esa etapa aquí. Vamos a editarlo y aquí lo que hago es darle el nombre de una columna cualquiera y decirle el tipo de dato que yo quiero que me ponga cuando actualice el campo de desde que está dentro de la base de datos, dentro de la tabla. ¿Okay? Pueden decirle que ese campo se actualice con la fecha de ayer o con la fecha de hoy, como ustedes gusten. Eso depende de lo que estén realizando. Otra vez creo mi hub hacia esta etapa donde voy a tener el Dimension Lookup Update, que lo voy a obtener a través de la carpeta Data Warehouse. Dimension Lookup Update, lo jalo y esa es la etapa principal. Le voy a dar edición. Para eso tenemos que haber creado nuestra conexión. Yo tengo mi conexión a mi servidor de Microsoft SQL Server a través de esta instancia. Le digo que la tabla se llama historia cliente, la tabla que está dentro de la base de datos de wprueba. La llave o el campo que tiene el identificador por medio del cual va a detectar si existe o no existe dentro de esa tabla va a ser ID cliente. Va a tener un campo que se llama Technical Key Field
y se llama IDPK, que es un campo, que es el campo índice, y que se va a ir actualizando de manera automática de forma incremental. Aquí le digo el campo de versión, donde me va a ir poniendo el dato que va a llevar la pista de qué versión se está utilizando. Le vamos a decir que tome en cuenta la fecha de inicio de la validez de ese dato, lo va a tomar del campo actualiza y de manera automática va a poner la fecha de validez. Los campos que van a ser guardados dentro de la tabla y que provienen del archivo fuente va a ser ciudad y nombre. Lo vamos a hacer a través del método de inserción porque estamos utilizando el SCD tipo 2. Ok, una vez que ya hemos hecho el job y la transformación, lo que sigue es probar. Nos vamos a esta parte y le vamos a dar ejecutar. Vamos a correr y vamos a esperar a que termine de realizar el proceso. Me dice que terminó, finalizó. Y ahora nos vamos al Data Warehouse. Vamos a tablas, historia de clientes. Y vemos que se nos han cargado los dos registros. Y la versión es la versión 1 con fecha desde hasta. Es decir, no tiene una fecha de caducidad o la temporalidad no está limitada. Ok, vamos a cerrar y lo que vamos a hacer en este caso es modificar el dato de ciudad. No es agua clara, sino agua limpia. Vamos a ver cómo el script que tenemos aquí va a considerar los datos actualizados. Ya no tenemos que hacer nada más que volver a ejecutarlo. Vamos a ejecutar nuevamente. Y vamos a revisar lo que hay, los registros que están dentro de la tabla historia de clientes. En este caso, vemos que el cliente 001 fue modificado en esta fecha y es la vigencia que tiene. Y posteriormente se hizo una actualización y en vez de agua clara cambió este dato y le pone la otra vigencia. Y va cambiando la versión de esos registros. Así llevamos unas pistas de los cambios que tenemos dentro de Data Warehouse y podemos crear reportes de acuerdo a las fechas de las modificaciones de ciertos datos que podamos definir dentro de nuestras transformaciones en la etapa de limpieza de los datos, la extracción, la transformación y la carga. Esa es la forma en que se realiza esa carga actualizada dentro de los Data Warehouse en cada uno de los data marts. Espero que haya sido de su agrado y pues suscríbanse a este canal.